Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que entra al estudio, a las personas que lo ven en retransmisión también, a las personas que nos escriben por las redes, a cada persona que nos han estado apoyando, ya sea mirando el video, viendo los likes, viendo la retransmisión, ya sea entrando también por aquí a la clase, tomando la clase. También a los que nos han apoyado con algún aporte, se los agradezco bastante. He comprado materiales para seguir con la misma clase, lo he reinvertido en esto mismo, o sea que le agradezco enormemente. En el link de la descripción, en cuanto a la persona de YouTube, está el estudio, la nota, que usted lo puede descargar y usted lo puede utilizar. Nosotros, ya los que estamos dentro de la clase, sabe que está en el canal de WhatsApp, que lo puse ahí para descarga. A las personas que están en YouTube también, en la descripción está el link para que usted se una también a esta clase por si quiere. Agradezco enormemente. Esta es la penúltima clase de bibliología. La otra es la inerrancia y ahí acabamos el ciclo de bibliología, que van a ser 12 estudios. Le agradezco enormemente a todo el que ha estado, al que ha tenido paciencia con estos temas. No se preocupen. Vamos a tratar temas muy buenos, solamente hay que ir creando los cimientos porque no todo el mundo aquí va a la misma velocidad y no puedo entrar en los temas que quiero entrar de ciencia bíblica y demás hasta que no, o los debates de la ciencia bíblica, hasta que no creemos el cimiento primero. Ok, hoy vamos a hablar de la inspiración de las escrituras. Anteriormente habíamos visto las evidencias arqueológicas de la Biblia, las evidencias bibliográficas de la Biblia, o sea, los manuscritos que los respaldan y los cercanos al original, el canon, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo hemos visto. Hemos tratado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de forma crítica y hasta ahora todo ha resultado en que la Biblia es un libro veraz y que hace declaraciones, como mencioné en la otra clase, proposicionales, es decir, precisas sobre Dios. Hoy vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras. Lo primero que vamos a comenzar diciendo es, o respondiendo a la pregunta, ¿por qué es necesaria la inspiración? Y por ahí mismo, ¿qué es la inspiración? ¿Cómo se define? La inspiración es necesaria para preservar la revelación de Dios. Si Dios se ha revelado, pero el registro de la revelación no es preciso, entonces esa revelación está sujeta a cuestionamientos. Por tanto, la inspiración garantiza la precisión de la revelación. La clase anterior fue de la revelación general y especial, y ahora es la inspiración, que es lo que complementa la revelación. La inspiración, por lo tanto, puede definirse como la supervisión que hace el Espíritu Santo de los escritores, de modo que mientras escribían de acuerdo a sus estilos, personalidades propias, el resultado fue la palabra escrita, autoritaria, confiable y libre de errores, aclaro, en los manuscritos originales. Porque si vimos la clase de crítica textual, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos de que ciertamente hay errores textuales que se deben a las copias, que se deben a los copistas. ¿Por qué? Porque los números en hebreo son muy parecidos, como en el caso del 3, en el caso del 7, se parecen, lo distingue un pequeño rabito, y como otros números que si usted pudo investigar, si usted pudo ver, o si pudo leer en la nota del estudio, se dará cuenta de eso que yo le estoy diciendo. Entonces, la inspiración es que no tiene errores en los manuscritos originales. Bien, vamos a presentar algunas definiciones dadas por los evangélicos más prominentes sobre el tema de la inspiración. Benjamin Whitefield dice, por lo tanto, la inspiración por lo general se define Ok. Se define como la influencia supernatural ejercida sobre los sagrados escritores por el Espíritu Santo, en virtud de lo cual se definió la fiabilidad divina de sus escritos.
Abajo está de dónde saco la información. Edward Young también dice, la inspiración es la supervisión de Dios, el Espíritu Santo, sobre los escritores de la Biblia. Como resultado, lo cual estas escrituras poseen autoridad divina y fiabilidad y por ellos están libres de errores. Dice Charles Riley también, la inspiración es la supervisión de Dios sobre los autores humanos, de modo que, al usar sus personalidades individuales, compusieran y registraran sin error la revelación de Dios para el hombre, como están consignados en sus manuscritos originales. Se fijan que la palabra originales siempre va a recurrir, porque todo el mundo, o sea, los ateos cuando nos quieren enseñar un error de la Biblia o demás, de copia, creen que descubrieron el agua tibia. No es así, ya lo sabemos, ya lo hemos leído, lo hemos analizado y cuando decimos que la Biblia no tiene error y que es un libro inspirado, no nos referimos a las copias, sino a los documentos originales, a los cuales hoy en día, aunque no tenemos acceso directo, por todas las copias que hay, sí se puede reconstruir el manuscrito original y sí podemos entender qué versículo es, qué versículo no es y cuál es más correcto cuando chocan en conflicto con una información u otra. Importante saberlo. Entonces, en estas definiciones que nosotros vimos, hay elementos que no se escapan en ninguna de los hombres que definieron, de los eruditos que definieron. Y es el elemento divino, y es Dios, el Espíritu Santo, supervisó a los escritores y con ello aseguró la precisión del texto. El elemento humano, los autores humanos escribieron de acuerdo a sus estilos y personalidades individuales. El resultado de la autoría divina y humana es el registro sin errores de la verdad de Dios. La inspiración se extiende a la selección de palabras de los escritores. La inspiración está relacionada con los manuscritos originales. Siempre voy a enfatizar eso. Hablamos de los originales. Entonces, la palabra inspiración en español, en su uso teológico, se deriva de la Biblia en la Vulgata Latina. En ella, el verbo inspiró, que aparece en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, la palabra se usa para traducir, que es el término que yo le había dicho, teopneustos, que es un aspalegómenon. Un aspalegómenon quiere decir que es una palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento griego y que también probablemente sea única en la literatura, porque la palabra teopneustos, aunque se traduce inspiración, yo había dicho anteriormente que la idea es que la Biblia es soplada por Dios, salida de la boca de Dios. Pues eso es lo que Pablo quiere decir y por eso emplea ese aspalegómenon, esa palabra única en el Nuevo Testamento para poder describirlo, que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Teopneustos, entonces, como había dicho, quiere decir inspirada por Dios, exhalada por Dios. Entonces, inspiración sería más adecuado, puesto que enfatiza que las escrituras son producto de la respiración divina. Las escrituras no fueron algo a lo que Dios, no fueron algo a lo que Dios le infundió aliento. Más bien, son algo que Dios exhaló, o sea, que salió de dentro mismo de Dios, de la boca misma de Dios. Esa es la idea que Pablo quiere transmitir. Vamos a ver varias perspectivas falsas y erróneas sobre la inspiración de las escrituras y que es muy importante que nosotros la conozcamos. La primera, ¿ok? La primera, la inspiración natural. La inspiración natural enseña de que no hay nada sobrenatural en la inspiración bíblica. Los escritores del texto bíblico simplemente eran hombres con una capacidad inusual que escribieron sus libros de la misma forma que un individuo escribiría cualquier otro libro.
Los escritores fueron hombres con una visión religiosa inusual que escribieron sobre temas religiosos de la misma forma que Shakespeare o que Schiller escribían en sus literaturas. Déjame hacer un paréntesis aquí. Hoy en día tenemos muchos cristianos dentro de la iglesia con esa misma perspectiva. Y se llaman que son sana doctrina, se llama que ellos son personas que tienen a Dios y todo lo demás. Sin embargo, ven la Biblia como un libro que pues, me parece irónico porque el Dios de la Biblia tú lo conoces en primer lugar por la Biblia. O sea, no hay otra forma de conocer su personalidad a menos que no sea por la Biblia. Entonces, como que cuando veo eso, no me hace sentido, pero eso es lo que quieren afirmar muchas personas, yo lo respeto, pero lamentablemente están totalmente equivocados. Entonces le quitan todo elemento sobrenatural a la Biblia y aparte de eso, cualquier cosa en la Biblia que requiera de una intervención divina, ellos no la creen. Dice que son mitos, que son leyendas, que son parábolas, porque ellos en su mentalidad, ellos entienden de que Dios puede crear el cielo y la tierra, pero Dios no puede. eh, por ejemplo, Dios no puede eh, hacer que un hombre entre en el estómago de un gran pez y que la ballena que yo creo que fue una ballena, y que la ballena lo vomite más adelante. O sea, no sé por qué, si hoy en día, incluso creo que creo que fue en California, a un buzo en el 2021 una ballena se lo tragó, duró un pequeño periodo de tiempo y lo vomitó en la esquina. Y eso fue algo que sucedió de forma natural. Imagínate que Dios esté en el asunto, supervisando el proceso y llevando a cabo el proceso. No un día, puede durar hasta 20, porque lo está haciendo el creador de todas las cosas. Entonces, por eso es que yo le digo a la gente, tenemos que ver la Biblia desde la perspectiva de que hay un agente inteligente detrás, todopoderoso y que puede hacer cualquier cosa. Porque yo creo perfectamente de que de que cuando se tiró el palo para que subiera el hacha, Eliseo, que el hacha subió flotando del agua, yo creo que eso sucedió. Ahora, yo no creo que Eliseo tenga poder para hacer eso. Yo creo que Dios respalda y lo que hace es que Dios levanta eso, como también las escrituras lo enseñan de Cristo. Que Cristo como Dios da su vida y la vuelve a tomar, pero la Biblia dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, creo como que caeríamos en un juicio muy subjetivo. O sea, esto sí yo lo creo, esto no lo creo, pero ¿por qué? Si todo dice que es palabra de Dios, entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir esto sí, esto no? Eso no quiere decir que usted no haga un análisis crítico, que usted no critique lo que lee. Yo critico muchísimo, cuestiono muchísimo e investigo. Ahora, yo no voy con un escepticismo ciego de que no, esto de esta forma y ya no más, como tampoco voy lo suficientemente dogmatizado para no atender a cuestiones críticas. Vamos a la segunda. La iluminación espiritual. La perspectiva de la iluminación sugiere que algunos cristianos podían tener visión espiritual que, aunque similar a la de los otros cristianos, es de grado mayor. Según esta perspectiva, cualquier cristiano devoto iluminado por el Espíritu Santo puede ser el autor de las escrituras inspiradas. Los adherentes de esta perspectiva sugiere que no son todos los escritos inspirados, que no son los escritos inspirados, sino los escritores. Schleiermacher lo enseña así en Europa continental. Schleiermacher se podrá decir que es el padre de la teología liberal. No lo quiero llamar directamente así, pero muchas personas lo consideran el padre de la teología liberal. Que aclaro que teología liberal no es que tú le digas a la gente que se ponga pantalón o que se maquille o que se puede volver a casar. No tiene nada que ver con eso. Con lo que tiene que ver es con cuestiones como esta, que no pertenecen a la ortodoxia cristiana y por eso se le llama liberal, al que, por ejemplo, te dice, bueno, no, Pablo no escribió las 13 cartas que se le atribuyen. Pablo escribió 7 y las otras 6 la escribieron discípulos de él. Eso es ser un teólogo liberal. El Apocalipsis de Juan el Apocalipsis no le escribió Juan, Juan el apóstol, sino Juan el anciano
un anciano prominente de esos tiempos. Que dicho sea de paso, eso también lo vamos a refutar en su debido momento. Entonces, a eso se le llama liberal. Vamos con la otra. La inspiración parcial o dinámica. La teoría de la inspiración parcial enseña que las partes de la Biblia relacionadas con asuntos de fe y de práctica están inspiradas, mientras que los asuntos relacionados con la historia, ciencia, cronología u otros asuntos no propios de la fe pueden estar errados. Según esta perspectiva, Dios preserva el mensaje de la salvación por medio de material que sí puede estar errado. La teoría parcial rechaza la inspiración verbal, que la inspiración se extiende a las palabras de las escrituras, y la inspiración plenaria, que la inspiración se extiende a la totalidad de las escrituras. A pesar de sus enseñanzas sobre las presencias de errores en la Biblia, los teóricos parciales enseñan que un medio imperfecto es suficientemente guía para la salvación. Eso lo sugiere, por ejemplo, el autor que estoy poniendo abajo, A. H. Strong, que era proponente de esta teoría. Fíjense. La inspiración conceptual es la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Esta perspectiva sugiere que solo los conceptos e ideas de los escritores son inspirados, no las palabras. De esta manera, Dios le da una idea o concepto al escritor, quien luego escribió en su propia palabra. Según esta perspectiva, puede haber errores en las escrituras porque la selección de palabras queda a discreción del escritor y no está supervisada por Dios. Sin embargo, en respuesta a ello debe observarse que Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 18 y Pablo en las primeras cartas a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 afirmaron la inspiración verbal de las escrituras. Peixe concluye correctamente. No solo por medio de palabras se conciben y se transmiten las ideas. Si el pensamiento comunicado al hombre es divino y tiene naturaleza de una revelación, la forma en la cual se expresa es de suma importancia. Es imposible desasociar la una de la otra. La otra postura, que yo sé que muchas personas de nosotros quizá la tenemos o la hayamos tenido en algún momento determinado, es la del dictado divino. Bueno, la postura del dictado divino enseña que Dios dictó las palabras de las escrituras y los hombres escribieron de manera pasiva. Eran simples amanuenses. Es como cuando Pablo también está hablando con la persona que le escribían, él iba hablando, ellos iban escribiendo. Y al final Pablo lo que hacía era que firmaba la carta con su puño y letra para que ellos lo supieran. Tal afirmación haría la Biblia igual que el Corán, que supuestamente fue dictado en árabe desde el cielo. Aunque algunas partes de la Biblia se dieron de forma dictada, Éxodo capítulo 20, versículo 1, habló Dios todas estas palabras. Los libros de la Biblia reflejan un contraste distintivo en estilo y vocabulario, lo cual sugiere que los autores no eran simples autómatas. El estudiante principiante de griego descubrirá rápidamente la diferencia estilística entre los evangelios de Juan y Lucas. Juan escribía con un estilo simple y un vocabulario limitado, mientras que Lucas lo hacía con un estilo más sofisticado. Si la teoría del dictado fuera cierta, el estilo de los libros de la Biblia debería ser uniforme, es decir, debería tener una sola forma. También, por ejemplo, no sé de ustedes que a quién le gusta la carta a los hebreos, una carta excelente, me encanta, es una genialidad esa carta. Usted ve que tiene un uso más sofisticado, más refinado, más pulido. Comienza incluso con tres adverbios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hay un vocabulario muy rico y en griego, yo no leo griego, pero me fío de lo que dicen porque tengo manuales para leer y veo la escritura y veo lo que ellos dicen. En griego también dicen que es el mejor griego del Nuevo Testamento y que el peor es Gálata, porque Gálata lo escribió directamente Pablo. La opinión neo-ortodoxa de la inspiración. Esta perspectiva enfatiza que la Biblia no se puede igualar exactamente con la palabra de Dios porque Dios no habla en simples proposiciones. Dios no revela simples hechos sobre él, se revela a sí mismo. La Biblia no es la sustancia de la palabra de Dios, sino el testigo de la palabra de Dios. Llega a ser la palabra de Dios cuando el lector encuentra a Cristo en su propia experiencia subjetiva. Más aún, la Biblia está envuelta en mitos y es necesario desmitificarla para descubrir lo que ocurrió en realidad. La historicidad de los eventos no es importante. Por ejemplo, para el defensor de la neoortodoxia, no es importante si Cristo en realidad se levantó de entre los muertos en el tiempo y espacio. Lo importante lo importante es el posible encuentro experimental, aunque la Biblia está llena de errores factuales. Según esta perspectiva, la autoridad es la experiencia subjetiva de los individuos y no las escrituras. ¿Se fijan? Hay diferentes formas en las cuales se ha enseñado la inspiración. Bueno, creo que aquí me llegaron las ilustraciones, entonces seguimos. Ahora, ¿cómo responde el cristiano ante estas objeciones, ante estos planteamientos que hacen sobre la inspiración verbal, sobre el dictado y sobre otras cuestiones? ¿Cómo ha respondido el cristianismo? ¿Cómo ha respondido el cristianismo más tradicional y apegado a las escrituras? Bueno, el cristiano evangélico responde a tal perspectiva con puntos en contrastes, es decir, tomando lo que ellos dijeron y mostrando por la Biblia de que eso no es así. La Biblia es la palabra de Dios autoritativa y objetiva, independientemente de que la persona responda o no a ella. Un ejemplo de eso, usted lo ve en Juan 8:47 y en Juan 12:48. Más aún, no hay criterios objetivos para evaluar qué constituía un encuentro legítimo con Dios. Además, ¿quién sería capaz de distinguir entre la verdad y el mito? Entonces ahora vamos a pasar a la perspectiva bíblica de la inspiración, que es la verbal y plenaria. Esa es la perspectiva, recuérdelo, la perspectiva que usted debería tener, sugiero yo, ya usted leyó las otras, la que usted debería tener para mí debería ser esta. Aunque es bien sabido que un buen maestro no dogmatiza, sino que da las herramientas y la persona elige. Pero yo entiendo que esta es la perspectiva correcta y le voy a dar argumentos de por qué. Primero evaluemos la perspectiva de Cristo sobre la Biblia. Y es que al determinar la naturaleza de la inspiración bíblica, nada podría ser más significativo que determinar la perspectiva de Cristo sobre las Escrituras. Ciertamente, nadie debe tener una perspectiva más baja de la Biblia que la suya. Su punto de vista sobre las Escrituras debe ser determinante y la norma para la perspectiva de los demás. Tal es el argumento fundamental de un prominente teólogo al defender la inspiración de las escrituras, no usa la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y la segunda carta, los dos versículos que dije anteriormente, los cuales te hablan de inspirar. Sino que él se enfoca, su argumento principal aunque se reconoce, por ejemplo, su validez, en lugar de ello, él enfatiza en la perspectiva de Cristo sobre la Biblia. Es decir, él no utiliza el simple
toda escritura es inspirada por Dios. Y él, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él no usa eso. Él lo utiliza directamente, porque cuando hablamos de inspiración, estamos hablando entre cristianos. Entonces, él utiliza la perspectiva de Cristo para demostrar que no es así. Por ejemplo, refutando parte por parte, la inspiración de todas las escrituras. Al usar el Antiguo Testamento, Cristo le dio mérito a su inspiración. En Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 18, Cristo afirmó que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley hasta que todo se cumpliera. Paréntesis grandísimo, judaizante por el amor a Dios. Cristo no está diciendo con eso que la ley está vigente. La ley no iba a ser abrogada autoritariamente, la ley iba a ser cumplida para que esa justicia entonces se imputara a nosotros. Pero la ley no está vigente hoy en día, por el amor a Dios, por el amor a Dios. Que usan ese versículo para decir, no, Cristo no invalidó la ley. No, porque él vino a cumplirla. Claro, él es el cumplimiento de la ley y nos imputa a nosotros esa justicia. Por tanto, nosotros no tenemos que someternos a los viejos ritos de la ley, aunque las leyes morales hay que cumplirlas, porque hay que amar a tu madre, a tu padre, todo lo demás, el adulterio sigue siendo pecado, la muerte sigue siendo pecado. ¿Me entienden, verdad? En lo moral, todo bien. En lo ceremonial, ritual y del judaísmo per se, no, no podemos, no podemos, porque ya hemos muerto a eso, dice Romanos capítulo 7 versículo 1 al 4 que eso no habla del casamiento, eso está hablando de la ley, que nosotros morimos a la ley y nos casamos con Cristo, y por eso ya no somos adúlteros, porque ya no, porque la ley, que era la que nos tenía a nosotros en esclavitud, bueno, que no tenía sometido a él, como el marido a la mujer, es lo que Pablo ejemplifica. Esa ley muere, entonces ya yo soy libre para casarme nuevamente, entonces me caso con Cristo. Eso es lo que enseña Pablo en Romanos 7. No está hablando del matrimonio. En la iglesia de Roma no había problema de matrimonio. Saludo a los ultralegalistas que utilizan ese versículo para eso. Ningún académico lo hace. Ninguno. Búsquese a cualquiera una explicación de Romanos 7. Bueno, le dejé eso por ahí. En el versículo 17 se refiere a la ley y los profetas, que es una frase que se usa comúnmente, como yo le hablé anteriormente en cuanto al canon, que se utiliza para referirse a todo el Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús les recordó a sus discípulos que se tenía que cumplir todas las cosas que sobre él estaban en la ley mosaica, en los profetas y en los salmos. Los discípulos no habían logrado entender las enseñanzas respecto de a su muerte y resurrección en el Antiguo Testamento, pero como es inspirado, esos eventos profetizados tenían que cumplirse. Al llamarlo de esta forma triple, Cristo estaba afirmando la inspiración y autoridad de todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús debatió con los judíos incrédulos sobre su derecho de ser llamado Hijo de Dios, se refirió al Salmo 82, versículo 6, y le recordó que las escrituras no pueden ser quebrantadas en Juan 10:35. Quiere decir que las escrituras no se les puede quitar fuerza mostrándolas erradas. Nótese que Jesús se refirió a un pasaje más bien insignificante del Antiguo Testamento e indicó que las escrituras no pueden dejarse de lado o anularse. O sea, Jesús tomó un pasaje sumamente trivial para decir, óyeme, cualquier cosa del Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Cualquiera. Ok, la inspiración de las partes. Cristo citó el Antiguo Testamento profusa y frecuentemente. Sus argumentos dependían de la integridad del pasaje veterotestamentario que estuviera estudiando, que estuviera utilizando. Con este método de argumentación, estaba afirmando la inspiración de los textos o libros individuales del Antiguo Testamento. Unos ejemplos aquí van a ser suficientes para ayudarlo a ustedes con eso. Cuando Jesús encontró a Satanás en el momento de la tentación, desechó sus argumentos refiriéndose a Deuteronomio. Eso lo hizo en Mateo, ya ustedes saben, en Mateo 4, en la historia de Mateo 4, ¿verdad? Y él citó Deuteronomio 8:3
6:13 y 6:16, con lo cual indica que Satanás estaba equivocado y las palabras de las que habla Deuteronomio tenían que cumplirse. En Mateo, capítulo 25, capítulo 21, versículo 42, Jesús citó el Salmo 118:22, donde enseña que el Mesías sería rechazado. En Mateo 12, del 18 al 21, Jesús citó a Isaías 42, del 1 al 4, con lo cual mostró que su disposición aplicable y amable, así como su inclusión de los gentiles, estaban predichas en los escritos proféticos. Estos son tan solos algunos ejemplos seleccionados que revelan que Cristo cita varias partes del Antiguo Testamento, afirmando así su inspiración y su autoridad. Pero, ¿qué podemos decir de la inspiración de las palabras? Jesús citó Éxodo capítulo 3, versículo 6, para defender la doctrina de la resurrección de los saduceos ante los saduceos. Algo significativo porque los saduceos solamente se aferraban al Pentateuco. Por eso es que cuando usted lee que él discute con los saduceos, ¿por qué él no usó Daniel 12:2? Que habla de que los muertos van a ser levantados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué no usó eso? No se lo ha preguntado. ¿Por qué no usó un pasaje de Osea también que dice que a los 3 días se iba a levantar, aunque es una referencia a Israel? Pero Cristo podía aplicarla o iluminarla y traerla para él, como hay mucha otra profecía en el Antiguo Testamento. Pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué Cristo no? Pero mira, está aquí en Daniel, mira. ¿Cómo que tú no crees? Ah, porque los saduceos solamente aceptaban el Pentateuco. Ahí se diferenciaban de los fariseos que aceptaban todo el Antiguo Testamento y se unían con eso a los samaritanos que solamente creían en el Pentateuco samaritano. Todas esas cosas usted las va a saber. Sígase conectando a las clases porque vamos a seguir tratando esos temas para que usted aprenda más sobre esos temas. Vamos a tratar el Pentateuco samaritano. Tenemos muchas cosas que dar, de verdad. No se rindan, sigan adelante, sigan conectándose, que vamos a seguir dando esa clase, la Biblia entera a la luz de la ciencia bíblica, cuestiones de autoría y demás, los manuscritos del Mar Muerto, pero no como yo lo di, que di una cosita solamente para poder mostrarle el respaldo bibliográfico. No, no, sino un estudio completo, un seminario completo solamente de eso, de los manuscritos del Mar Muerto que son sumamente importantes. Y así como ese, muchísimas otras cuestiones de ciencia, de apologética, diseño inteligente, muchísimas otras cosas. La resurrección de Jesús, que se va a tratar también por lo menos en 10 o 15 clases, más larga que bibliología, porque es el asunto central del cristianismo. Ok, continuemos. Cuando Jesús, por ejemplo, dice, yo soy el Dios de Abraham, ¿verdad? Cuando él se lo cita a los saduceos. Al parecer, Jesús aportó el verbo del texto en hebreo que dependía únicamente de las palabras yo soy. Al parecer, perdón, que dependían únicamente, insinuaba, perdón, insinuaba. Tomo nuevamente. Al parecer, Jesús aportó el verbo que el hebreo únicamente insinuaba. De este modo, respaldó la versión de la Septuaginta griega que incluía el verbo. Muchos contemporáneos del Señor tenían en alta consideración esta versión que prácticamente se igualaba a las escrituras originales. O sea, se tenía a la par del Antiguo Testamento hebreo. Deja de ser así, como yo le enseñé en clases anteriores, es porque ellos se molestan con los cristianos porque empezaron a utilizarla y entonces los judíos rechazaron la Septuaginta. De ahí cuando hacen el concilio de Yania, ellos seleccionan los libros y hacen el canon hebreo, que es el que nosotros tenemos hoy en día. El canon que tiene la Iglesia Católica es el canon de la Septuaginta. Cristo utilizaba tanto la Septuaginta y cuando iba a la sinagoga, como en Lucas 4, utilizaba los rollos en el idioma original, hebreo. Algo que tenemos que tener bien claro. Entonces, Jesús
En lugar, por ejemplo, de utilizar en hebreo las escrituras, en ese momento la hizo en griego, porque en griego se incluye el verbo que le puede dar como la vigencia a la frase que él quiere decir, al ejemplo que él quiere dar. Al afirmar la resurrección, Jesús le recordó a los saduceos que Éxodo, capítulo 3 versículo 6 decía, yo soy, y continuó. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si las palabras del Antiguo Testamento no eran inspiradas, su argumento no servía, pero si lo eran, su argumento tenía gran peso. De hecho, el argumento de Jesús depende del tiempo presente de la declaración. Como en Éxodo 3:6 estaba escrito, yo soy, la doctrina de la resurrección se podía afirmar, Dios es Dios de los patriarcas vivo. Es decir, Jesús, al igual que Pablo, leyendo, que es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, leyendo, dice, ven acá, pero este verbo está en un aoristo, está de forma continua, un presente continuo. Él se está llamando, yo soy el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. Entonces Dios lo está considerando como vivos a ellos por la forma en la que se expresa. Entonces se le ilumina el entendimiento. Dicen, bueno, pero esto es una postura para la resurrección. Como Pablo también que dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a las simientes. Y no dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino de uno, de Cristo. Son una locura que ese hombre haya leído y diga, ¿qué? Pero aquí falta una S. Pues si está hablando de simiente y no simientes, está hablando de Cristo. Eso es lo que Pablo, ese es el argumento de Gálatas 3. Se fijan porque hay que leer la Biblia como tan detallada, tan al paso, tan calmada. No lea desesperado, lea con calma, medite, deje que el texto le trabaje. Y usted verá que va a encontrar mucha iluminación con eso. Que es lo que vamos a hacer también cuando lleguemos a Génesis, que en Génesis están, en los primeros 3 capítulos de Génesis están todos los mitos evangélicos del mundo, cosas que no están en la Biblia. O sea, a mí hay personas que me han dicho, ya yo he dicho esto bastante, pero es que eso me dejó frustrado. A mí hay personas que me han dicho que si Adán se caía no le dolía. Y Cristo, que era sin pecado igual que Adán sin pecado, le entraron a latigazo y lo sintió y lloró. Entonces yo no entiendo, o sea, y no, yo creo que nadie es tan satánico para decir que Cristo ahí tenía pecado. Dios mío, tengan cuenta con eso, ¿eh? Dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca se halló engaño en su boca. Ok. Eh, entonces, en Mateo capítulo 22, versículo 44. Bueno, pues, así pues sí. Pero lo que le digo, o sea, ¿cómo se inventan eso de que Adán no sentía dolor? Pero Cristo, que era mayor que Adán, el postrer Adán y sin pecado, sintió dolor. ¿Cómo Adán no va a sentir dolor? Dios mío. Adán era un hombre igual que nosotros todos, lo que no había fallado era. Lo que no había él errado, pero sí tenía la capacidad. Cuando Eva habla, eso es otro punto. Cuando Eva habla con la serpiente, Eva dice que Dios dijo que ni siquiera tocaran el árbol. ¿Eso es verdad o es mentira? Eso es mentira porque él no le dijo eso. Él dijo no coma. Y ella exageró la verdad de Dios. Mi pregunta es, si ellos eran sin pecado, ¿por qué Eva podía habló mentira? Ya no pecó, pecó con eso. Piénselo para que usted vea. ¿O es que usted cree que ellos eran ángeles y que después de que pecaron y se le cayeron la sal y quedaron aquí abajo en la tierra? Eran personas como usted y yo que no habían errado todavía. Y estaban en un ambiente, en una condición que era para no cometer los errores que cometieron. Adán fue infiel en el Edén y Cristo fue fiel en el desierto. Adán tenía toda la comida del mundo y falló con una. Cristo no tenía ningún tipo de comida en el desierto y fue fiel y le creyó a Dios. Es el paralelo que la Biblia te quiere hacer. No te complique la vida, por favor. Ambos con serpiente los dos. Porque es muy probable que Satanás cuando se le haya aparecido en forma de serpiente por el desierto en el cual él se movía.
Aunque la Biblia no lo dice eso, cuando una vez le apareció en otra forma y hablaron y se comunicaron, pero es probable que sea así, o así lo creemos mucha gente. Ok. Eh, Los fariseos creían que el Mesías sería el redentor político, mas Jesús le mostró, citando el Salmo 110:1, que David, el más grande rey de Israel, vio al Mesías, vio en el Mesías a alguien mayor que él y lo llamó Señor. Todo el argumento en la inspiración de las palabras precisas, mi Señor. Si en el Salmo no se leyera exactamente eso, el argumento hubiera sido en vano. Un ejemplo adicional está en el uso de la palabra de Cristo del Salmo 82, versículo 6, que lo cita en Juan 10:34, donde su argumento se apoya en la palabra dioses. Esa palabra dioses. En hebreo Elohim puede ser jueces, puede ser dioses y se utiliza también para Dios. Esas son todas las formas en la que, y poderoso también. Ok. La inspiración de las letras, que es la parte cuadros con respecto a Jesús. En varias declaraciones, Cristo revela que su creencia en las letras de la Biblia estaban inspiradas. En Mateo, capítulo 5, versículo 18, cuando él dice, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido, el término jota se refiere a la letra hebrea yod, que lo que parece es un apóstrofe, o sea, un rabito por encima. La tilde hace referencia a una pequeñísima distinción entre dos letras hebreas, un equivalente sobre la distinción entre O y Q, que solamente lo diferencia un rabito. Solo la cola diferencia a los dos. Jesús enfatizó que todos los detalles del Antiguo Testamento se cumplirían al pie de la letra. La inspiración del Nuevo Testamento. En el discurso del aposento alto, Cristo hizo una declaración significativa que al parecer apunta al registro preciso y definitivo del Nuevo Testamento. En Juan 14:26 dice, Jesús indicó que el Espíritu Santo le daría a los apóstoles un recuento preciso en tanto que escribieran las palabras de las Escrituras, con lo cual enfatiza su exactitud en Juan, capítulo 16, versículo 12 al 15. Ello podría explicar por qué Juan, con su avanzada edad, cuando escribió sobre lo que pudo sobre Cristo, pudo describir con precisión los detalles y los eventos que tuvieron lugar años anteriores. Pregúntese algo. Cuando Cristo se iba al monte, le decía, vengan, oren conmigo, y ellos se dormían y él se iba para allá, por ejemplo, a orar, y estaba distante de ellos. O en la oración de Juan 17. Mi pregunta es, ¿quién estaba ahí al lado? Y se memoriza la oración, la escribe entonces 40, 50 años posterior. Nadie. Creo que todo el mundo está de acuerdo con que nadie. A menos que creamos que los autores bíblicos eran superhumanos o superhéroes, así como los de Marvel. No, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo, el cual en temas, en asuntos donde ellos no tienen fácil revelación, lo que hace es que le ilumina y les dice las palabras que Cristo estaba utilizando. Como lo mismo Job. En el libro de Job se menciona que Dios y el diablo estaban hablando en algún lugar, no se sabe dónde, pues no dice que el cielo. Dice que él había venido a rodear la tierra y se presentó delante de Dios. Mi pregunta es, ¿quién estaba ahí para revelar eso? Nadie. Pero el autor de la Biblia, el escritor de la Biblia, recibió esa iluminación del Espíritu Santo para poder interpretar y entender por qué un hombre bueno sufrió lo que sufrió Job, que no se debió a que él estaba en pecado, sino se debió a que Satanás había querido entrar y tentarlo, destruirle todo, pero ya que tenía un cerco protector. Entonces le quiso decir a Dios, bueno, pero mírame, pero cualquiera si te sirve, tú le pusiste un cerco, le bendeciste, le bendeciste su trabajo y todo será multiplicado, o sea, si cualquiera. Entonces, para que se puedan entender la desgracia de Job, había el Espíritu Santo que iluminar el texto, porque tú te imaginas que tú te leas Job perecer sin esa discusión de los primeros dos capítulos previa. Sería un desastre. Entonces era, wow, pero ¿y
¿Qué es esto? Entonces, el Espíritu Santo les dio a Juan y a los escritores de los relatos de exactos de los eventos. Por lo tanto, Jesús afirmó no solo la inspiración del Antiguo Testamento, sino la del Nuevo Testamento, con esa declaración, ¿eh? Una conclusión obvia es el alto concepto que tenía Jesucristo de las Escrituras. Jesús afirmó que la inspiración de todo el Antiguo Testamento, de sus libros, palabras precisas, letras usadas, y señaló la inspiración del Nuevo Testamento, que los judíos mesiánicos, raíz hebrea y todo lo demás, a veces quieren decirte, no, la, la, el Nuevo Testamento no es inspirado, porque cuando Pablo usa la palabra inspirado, el Nuevo Testamento todavía no estaba. Sí, es verdad, en su forma completa no estaba, pero eso no es un argumento. Yo te puedo ceder eso. Si es así, yo te lo puedo ceder. Tú me dices, cuando Pablo habla ahí, se refiere al Antiguo Testamento. Es inspirado. Bien, te lo concedo. Ahora Pedro, también cuando habla de Pablo, dice que ha escrito cosas las cuales son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, para Pedro, el Antiguo Testamento y los escritos de Pablo tenían la misma validez y condenaban a las personas si la torcían. Entonces, el Nuevo Testamento es inspirado también. Se fijan que las cosas se caen como de la mata. Ok, ahora vamos a la perspectiva de Pablo sobre la Biblia. No se preocupen que estamos casi terminando. La inspiración del Antiguo y Nuevo Testamento. En primera carta a Timoteo 5:18, Pablo antecedió sus comentarios con la escritura dice. O sea, cuando ve que dice la escritura dice, es una forma de crear una cita del Antiguo Testamento. Y luego citó Deuteronomio capítulo 25, versículo 4 y Lucas capítulo 10, versículo 7. Y a los dos le llama escritura. Pablo le llama a Deuteronomio, escritura inspirada, y a Lucas 17 también le llamó escritura. No pondrás bozal al buey que trilla, eso aparece en Deuteronomio, y el obrero es digno de su salario, aparece en Lucas. Y él lo unifica y hace una cita del algo en Corinto. Que diga, perdón, en 1 Timoteo 5:18. Dice, la escritura dice, y utiliza Deuteronomio y utiliza Lucas más adelante. ¿Se fijan? Ok. Y si él utilizó Lucas, y Pablo murió antes del 68, más o menos. Quiere decir que Lucas se escribió antes del 68, no después, como quieren decir muchos teólogos. Porque si hubiese sido después, ¿para qué iba a incluir los eventos escatológicos de lo que habló Cristo? No lo hubiese incluido, porque ya hubiesen interpretado en el año 70 la devastación que ya se había cumplido eso. Entonces tuvo que ser antes. Por eso es que Juan, fíjese que Juan no tiene discurso escatológico de Jesús. ¿Se han fijado? Que no tiene ese discurso del Monte de los Olivos, porque escribe después. Y ya la devastación había sucedido en el año 70. Yo no estoy diciendo con eso que todo lo que se escribió en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 se cumplió todo, porque hay cosas que yo entiendo que no todavía, y eso tiene un doble cumplimiento. Eso le responde a la pregunta, dinos, cuando Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra que no quede derribada, ellos lo jalan aparte y le dicen, escuchen esto porque usted necesita esto para dejar de estar que cada vez que pasa un terremoto, usted venir a poner un versículo de la Biblia y que el fin de los tiempos se acerca. Y que si Ucrania y que si esto, el fin de los tiempos se acerca. No tiene nada que ver con eso. Ellos le hicieron preguntas. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? La destrucción del templo, de lo que tú estás hablando ahora, ¿verdad? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas en una. Y Jesús empieza a darle esas tres preguntas en una. Vendrían muchos Mesías, hubieron como 24 Mesías,
era una señal de la guerra, y de los rumores de guerra y de todo. Sucedió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, con la desaparición de los esenios también, que es en lo que hoy en día nosotros encontramos los manuscritos del Qumran, por eso, porque ellos lo guardaron en cuevas mientras huían del imperio romano. ¿Se fijan? Entonces, la señal del Hijo del Hombre es el Hijo del Hombre mismo. Cuando él dice, por ejemplo, cuando él dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué es la señal del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Esa es la señal de su venida. Eso es lo que dice el texto. Y del fin del siglo, bueno, del fin del siglo es que como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose ese casamiento hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todo. Aclaro, el diluvio sucedió donde estaban la gente viviendo, porque en República Dominicana no había gente. Entonces, el diluvio, ¿a cuáles todo se llevó? Bueno, a la gente, a los que vivían en todas las regiones de Mesopotamia, que hay evidencia de eso, de hace 13.000 años atrás, para el que no lo sabe. Aunque eso del diluvio lo vamos a tratar a profundidad en una clase sola, para explorar el diluvio, los mapas babilónicos de aquel tiempo y todo lo demás. Además de eso, Pedro utiliza una frase en su carta y dice que en el diluvio de Noé pereció el mundo de los impíos. Impíos. Y la palabra inmundo es cosmos, o sea, donde habitaban los hombres impíos en pecado. Entonces, si el diluvio era para el mundo de los impíos, y fue después en Génesis 11 que el hombre se distribuye por el mundo, no abuse de mi inocencia, por favor, y no me diga que el diluvio sucedió en el mundo entero. Porque ¿para qué? Son perspectivas. O sea, yo simplemente le digo para que usted lo lea y me diga qué usted entiende. Además de eso, de que la cantidad de agua, bueno, no voy a seguir con eso. Pero nada más para que sepan, para llenar este planeta Tierra, 15 codos, la montaña más alta que nosotros tenemos en el planeta Tierra, se necesita 4 veces la cantidad de agua que hay hoy. 4 veces. Y la evaporización de esa agua también requeriría años y años para que la Tierra volviese otra vez a su estado normal. Pero años se necesitaría, muchos años. Son cosas que a mí me gustaría que usted la meditara, porque a veces, por ejemplo, creen que cuando tú dices declaraciones como esta, es que tú no crees en la Biblia. No, yo creo en la Biblia. Lo que pasa es que yo tengo que introducirme en la mente del que estaba escribiendo y qué entendía esa persona en aquel tiempo. Si fue cuando Colón, señores, que nosotros llegamos a América y conectamos el mundo. En el 1400, 1500. Bueno, se me olvidó. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir, por ejemplo, a mí, de que en los tiempos de Colón, bueno, y de los vikingos un poquito antes, fue que se empezaron a conocer otras tierras? Y tú me estás diciendo a mí que a Noé, cuando le dijeron el mundo, Noé entendía el mundo entero, Asia, África, Europa, todo, República Dominicana, todo. Y además de eso, no había gente ahí. O sea, si Dios iba a castigar al hombre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es solo carne y el hombre está en una región específica. Pues ¿para qué va a pasar el diluvio en el mundo entero? O sea, son cuestiones que me gustaría que usted meditara en ellas porque son bastante, bastante importantes y no le quitan credibilidad a la Biblia. Al contrario, la refuerzan porque así usted va a poder hablar con conocimiento de causa porque hay evidencia de diluvio en la región donde vivió Noé. Ok, cualquier cosa podemos seguir hablando de eso en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, la inspiración de las palabras ahora, en cuanto a Pablo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3 versículo 16, el apóstol recuerda al lector que toda escritura es inspirada por Dios. Como se indicó antes, inspirada por Dios, esa palabra teopneustos quiere decir respirada por Dios. En efecto, es un versículo importante a tener en cuenta en todo el tema de la inspiración y la inerrancia, y propiamente entendido, resuelve el problema.
deberían observarse varias cosas. Lo primero, las escrituras fueron inspiradas por Dios. Se enfatiza que Dios es el origen de ellas. Ello es, en consecuencia, con lo que los profetas del Antiguo Testamento, quienes escribieron sus mensajes de la boca de Dios, como le indican sus frecuentes declaraciones, así dice el Señor, es decir, el mensaje hablado por los profetas era el mensaje que se les había dado, que le había dado el Señor. Por lo tanto, tal como la palabra dada a los profetas era confiable, las escrituras respiradas por Dios son confiables y precisas, porque las dos comunicaciones provienen de la boca de Dios. El énfasis de Pablo está en el origen de las escrituras. Aquello que es inspirado por Dios se produce por el soplo creativo del Todopoderoso. El hecho de que teopneusto ocurra en voz pasiva, no activa, enfatiza aún más que Dios es el origen de las escrituras y no el hombre. Toda la escritura es inspirada por Dios. John declara, si Pablo quería decir, cada escritura está hablando de varias partes de la Biblia. Esto es, considera las escrituras de manera distribuida. Luego, está diciendo que cualquiera que sea la parte de la Biblia que consideremos es inspirada por Dios. Por tanto, quiere decir que la totalidad de las escrituras claramente hace referencia a la Biblia como un todo. En cualquier caso, en cualquier caso, dice que cualquier cosa llamada escritura es inspirada por Dios. Adicionalmente a todo aquello, a todo lo que Dios respira, se le llama escritura, aunque tal designación en el versículo 16 se entiende a veces que hace referencia al Antiguo Testamento, como lo había dicho anteriormente, puede argumentarse que Pablo usaba la designación escritura para las porciones del Nuevo Testamento, ya que había sido escrito en ese momento, no solo para los escritos veterotestamentarios del Antiguo Testamento, como lo mostramos en el caso de Lucas anteriormente. Pablo concluye de que los dos testamentos fueron inspirados por Dios y tuvieron su origen en Dios y no en el hombre. De este modo, Pablo afirma su creencia de la inspiración verbal de las Escrituras. Por último, hablemos de la perspectiva de Pedro sobre las Escrituras. La enseñanza de Pedro sobre las Escrituras coinciden con la de Pablo. Recordemos que en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro enfatiza que nada de las escrituras se produjo como resultado de la voluntad humana, más bien es producto del poder supervisor del Espíritu Santo. Pedro identifica las escrituras como palabras proféticas, profecía de las escrituras y profecía en el capítulo 19, en el versículo 19, 20 y 21 declara que las escrituras son algo totalmente confiable. En el versículo 21 del capítulo 1 de la segunda carta, Pedro explica por qué lo son. Pedro, al igual que Pablo, afirma el origen de las escrituras y que éstas están en Dios. O sea, el origen de las escrituras están en Dios mismo. Aunque fueron hombres quienes escribieron las palabras, ellos fueron llevados, que esa es la palabra en griego, feromenoi, se escribe con PHE, romenoi, en adelante, feromenoi, peromenoi, lo puedes pronunciar como tú quieras. El griego, aclaro, es una lengua muerta y se puede pronunciar tal como se lee, porque ya hoy en día la pronunciación nadie se la sabe. Bien. Por lo tanto, Pedro acepta que cree en la inspiración verbal, que fue el Espíritu Santo quien guió a los escritores de la Biblia en su selección de palabras. Podría ilustrarse, en verdad, con el caso de una persona que va a un centro comercial, que fue lo que yo le dije, creo que fue en una de las primeras clases que le dije eso, que por ejemplo, bueno, nosotros, lo de aquí, cuando tú vas a Ágora, o bueno, cuando tú coges el metro, por ejemplo, que están las escaleras eléctricas, si tú quieres llegar más rápido que tú haces, te vas por la escalera eléctrica y te vas caminando. Entonces, hay un doble movimiento. En primer lugar, las escaleras te están guiando para donde tú vas, y en segundo lugar, tú vas
caminando hacia donde tú te diriges. Entonces, asimismo, el Espíritu Santo. Los hombres, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, hicieron lo que es las escrituras que nosotros tenemos hoy en día. Lucas no se sentó, Lucas investigó y fue. Y el Espíritu Santo lo guiaba a las fuentes correctas. No era que le decía, mira, muévete aquí, dos pasos a la izquierda, tres a la derecha. No, no, no. Pero lo llevaba específicamente ante las personas que le podían contar las cosas, que le podían enseñar las cosas y que le podían esclarecer lo que él estaba investigando, como en el caso de María, que fue la que le contó todo el tema de Elizabeth y su embarazo, todo el tema de ella también y su embarazo. Eso Lucas no lo va a saber fortuitamente. Él tuvo que investigar. Él mismo lo dijo, que investigó y vio también los otros evangelios que estaban escritos, las otras fuentes. Segunda carta de Pedro 3:16 también hace referencia a Pablo cuando habla de los falsos maestros. Y nosotros vemos que Pedro enfatiza y pone al mismo nivel las escrituras de Pablo con la del Antiguo Testamento. Entonces, Pablo pone las escrituras del Nuevo Testamento, en el caso de Lucas, al mismo nivel que Deuteronomio. Y Pedro pone las escrituras de Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Por tanto, podemos decir que la Biblia es un libro inspirado por Dios de forma plenaria, verbal. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? Y pasamos a la pregunta. La defensa más fuerte de la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras está en el testimonio de Jesucristo. Él testificó sobre la inspiración total de las Escrituras, los diferentes libros del Antiguo Testamento y las palabras puntuales tales como se registraron originalmente. El hecho de que Cristo haya basado sus argumentos en la formulación precisa de las Escrituras da el testimonio del alto concepto que éste tenía sobre ella. Además, Pablo reconoció que todas las escrituras fueron inspiradas por Dios. El hombre fue un instrumento pasivo, guiado por Dios para escribirla. La declaración de Pedro fue similar y enfatizó que su pasividad, los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo cuando escribían. Y yo añado, investigaban. El testimonio de cada uno de los testigos llama la atención sobre la inspiración verbal y plenaria de las escrituras. Aquí termina la clase. La siguiente clase va a ser la inerrancia y luego de ahí ya pasamos a un ciclo de teología bíblica y vamos a ver todo el desarrollo de la teología bíblica en todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento para que vean que todo lleva una armonía temática. Delen, pregunten. Saludos a Feliberto. Cuenten. Este, si puede abundar un poquito de Mateo 5:17 al 18, con la visión de contrarrestar un poquito a las ideas estas judaizantes que vienen con el disparate que debemos todavía guardar la ley. Tú puntualizaste de que eso no quería decir que estuviera vigente únicamente lo moral. eh, Te lo digo como de un punto de defender nuestro punto de vista hacia ellos. No sé si me di a entender. Sí, sí, claro, perfectamente. Mira, eh, tenemos que entender cómo se viene desarrollando. Por eso que yo le digo a la gente, la inspiración de las escrituras. Por eso incluso es necesario que se dé la clase de teología bíblica, que es lo que voy a comenzar después de esto, para hacer un recorrido sobre todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y ver la teología, o sea, cómo se ve Dios, cómo se va desarrollando a lo largo de todas las escrituras. Eso va a tener como 16 clases, lo siento, o por lo menos 10. Voy a tratar de unificar algunos para ir un poquito más rápido. eh, Tenemos que entender de que el Antiguo Testamento con las leyes, ceremonias y rituales eran un tente ahí, un mientras. O sea, hasta que Cristo llegue
vayan haciendo esto, esto, esto y esto. Lo que hacían eso, se salvaban. No se salvaban por la ley, porque la ley no salva, se salvaban porque Dios lo que hacía era que cuando tú le creías en fe a Él, Dios te imputaba la justicia de Cristo, porque recuerda que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes, Ujú. Sí. ¿verdad? Entonces ese sacrificio ya Cristo lo que hacía era que Dios lo aplicaba de antemano. Feliberto, noto eso como demasiado como etéreo, la Biblia no lo dice, enséñamelo por la Biblia, porque si no por la Biblia yo no lo creo. Vamos a Romanos, capítulo 3, que es para poder entrar, por ejemplo, a la pregunta entera de la ley. Ok. Romanos, capítulo 3, para el que dice que la ley salva o que anteriormente había dicho una salvación de que por obra, y que si tú obedecías a la ley te salvaba. Si no lo obedecías no te salvaba. No, 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 no. Si tú creías en fe en Dios y en la revelación que éste te daba y andaba en consecuencia de eso, usted se salvaba para salvación real, como nosotros lo entendemos. Si usted obedecía la ley civilmente, usted preservaba su vida, que es diferente. Cuando dice el que haga esta cosa vivirá por ella, es porque si tú no la haces, tú sabes que te mataban. Ujú. Bien, ok. Sí. Pablo dice en Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice, a quien Dios puso, vamos de arriba, dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿verdad? Aparte, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, ¿verdad? La justicia de Dios, o sea, se venía anunciando esa justicia de Dios que venía en Cristo desde la ley y los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, a Ujú. quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Mira el plan de Dios, como la salvación es únicamente por Cristo y Cristo no estaba en el Antiguo Testamento, pero sí estaba inmolado desde la fundación del mundo, para que la salvación sea únicamente por Cristo y únicamente a través de la fe. Él lo que hacía era, Dios pasaba por alto los pecados pasados que cometían los creyentes. Mediten eso. O sea, Dios pasaba por alto los pecados pasados que hacían los creyentes porque le iba a sacrificar en Cristo y le imputaba de antemano la justicia de Cristo. Quiere decir eso que en el Antiguo Testamento, y lo siento para el que no lo crea así, la salvación no se perdía, tampoco igual que en el Nuevo, que ese tema me lo pueden preguntar, que lo podemos hablar aquí hasta la saciedad. Pero ok, ese no es el tema. Entonces, todo el Antiguo Testamento era un tente ahí, un hasta que llegue Cristo, esto va a seguir pasando. Cuando Cristo llega, Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso él dice, yo no vengo a abrogar la ley o los profetas, yo vengo a cumplirla. Claro, tú tienes que cumplir con toda la ley para entonces tú ser el modelo perfecto para nosotros y como la ley no te puede juzgar, ¿verdad? Porque tú caminaste perfectamente en ella, entonces ahora, como tú mueres por nuestro pecado, en sustitución de nuestro pecado, ya nosotros tenemos tu justicia y por eso no tenemos que cumplir la ley a cabalidad como lo tenían que hacer los judíos de aquel tiempo. Por eso el autor de la carta a los hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
con una sola. O sea, él se sacrificó una vez y hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, hoy en día no hay que cumplir la ley. Romanos 7, no, Pablo lo dice. Cuando Pablo en Gálatas está hablando de la ley y está hablando de Cristo, dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué era un ayo? Un ayo era un maestro al cual se lo daban, por ejemplo, la madre era la que se encargaba de enseñarle las escrituras al niño, ¿verdad? Y educarlo en cuanto a la ley. Hacer lo que lea la ley y demás, y el padre trabajaba. Entonces, cuando ya el niño tenía cierta edad, 12 años, lo que hacía era que se le entregaba a un ayo para que el ayo entonces le diera la teología de aquel tiempo, se le enseñara la Torá, la ley, ya a unos niveles más profundos, y luego, cuando ya ese hombre estaba formado, educado, lo que hacían era entonces que lo daban nuevamente al padre. Entonces, cuando la Biblia te dice, Pablo te dice que la ley era nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos a Cristo, quiere decir que ya cuando nos lleva a Cristo, ya no tenemos que seguir con la ley, porque nos llevó a... O sea, el destino final de la ley era Cristo. Entonces, por ejemplo, Romanos 7, cuando habla en los primeros 4 versículos, él dice, hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea, que la ley del marido se enseñorea, no, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿verdad? Entonces dice, porque el marido se enseñorea de la mujer y habla como que si en vida del marido la mujer se uniere con otro hombre, será llamada adúltera, ¿verdad? Pero él dice, vamos a leerlo ese argumento para no parafrasear, que eso no habla de matrimonio, eso está hablando de la ley y habla claramente de que la ley murió ya, ceremonial, porque hay que honrar a tu madre y a tu padre, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, igualito también, y todo lo demás. Mira lo que dice Pablo en Romanos 7. Por ahí mismo le aclaro eso mismo de que eso no habla de que eso no habla de matrimonio. Mira, dice, analogía tomada del matrimonio. Pablo viene desde el capítulo 6 desarrollando su postura sobre que nosotros ya no podemos seguir sirviendo el pecado y tampoco siendo esclavo de la ley. Entonces él viene ahora, por eso que él dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, espérate, de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Pablo viene en Romanos 7 y dice lo siguiente. El texto dice, analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen la ley. ¿Tú sabes qué él está diciendo? Miren, judíos, gentiles, échense por un lado, con su esquina, que voy a hablar con los judíos, que eran los que conocían la ley, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Hablo con los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿verdad? Escucha, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Dice aquí, porque la mujer casada, o sea, él ahora se lo va a ilustrar con el matrimonio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, claro, pero si el marido muere, es decir, si la ley muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, si la ley muere, ya tú quedas libre de la ley, ¿verdad? Entonces dice, eso no está hablando de matrimonio, tú lo verás. Dice, así también vosotros, ustedes, judíos, también ustedes, judíos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Amén. ¿Qué es lo que Pablo está hablando?
Los judíos querían seguir con el tema de la ley, ¿verdad? Pablo lo que dice, espérate, vamos a hablarle con algo que ustedes entienden. La mujer casada está sujeta a la ley mientras el marido vive, ¿verdad? Bien, perfecto. Como la ley se enseñorea de ti mientras tú vives, perfecto. Pero si el marido muere, es decir, si la ley muere, tú eres libre de casarte con otro, ¿verdad? Sí. Ujú, Entonces, la ley murió cuando llegó Cristo, entonces ahora tú puedes hacer un nuevo pacto con Cristo. ¿Por qué? Porque la ley murió. Ya tú no eres adúltero. ¿Por qué Dios consideraba adúltero a Israel cuando se iba detrás de Baal? Porque usted tiene un pacto conmigo que no lo hemos roto y sin embargo tú quieres adorar a otro Dios. Los judíos ujú, entendían que servir a Cristo y seguir los lineamientos y establecer ese nuevo pacto con él era ser adúltero de la ley. Pablo le está diciendo, no, la ley murió, ya tú te puedes casar otra vez y ahora te puedes casar con Cristo. Eso es lo que habla. Entonces, ¿cuál es el argumento de Pablo? Que la ley murió. Entonces, ¿cuál es el argumento de Jesús? Que él cumplió la ley para que no tengamos que cumplirla porque él es nuestro ayo. La ley era nuestro ayo. La ley era el no puedo cumplir nada de esto. Dios mío, ayúdame. Te mando a Cristo. Crees en él, en su justicia perfecta y ya se te imputa el cumplimiento que él hizo de la ley. Continúa. wow, ese texto de verdad que los desbarata. No, no lo había como que visualizado. Ahora que me lo explicaste así, lo entendí claramente, de verdad que sí. Continúa. Gracias porque de verdad, perfecto. No, no, y gracias a ti, mi hermano, también por la ayuda. De verdad y por la pregunta. Sí, sí. Gracias. Eh, Hagan otra pregunta si no cerramos. Hay otro texto, pero no lo tengo aquí ahora mismo porque no tengo la Biblia mía cercana donde Jesús habla de los cuerpos humanos y los cuerpos que son de animales. Eh, No, eso creo no, que es es Pablo que habla de eso. Romanos, en 1 Corintios 15. ¿es Pablo ahí. Sí. Pues ahí también desbarata la teoría de los que creen que nosotros venimos del mono, que venimos de ahora del sapo y qué sé yo qué. En mi canal de YouTube hay varias listas de reproducción. Una se llama Orígenes Humanos, otra se llama Problemas Científicos de la Evolución y hay otra que se llama Entrevistas y Debates. En esa tres listas usted tiene ahí un recuento completo, yo debatiendo científicamente con esos asuntos. Perfecto. Gracias ¿verdad? Bueno, estamos aquí. Bueno, si no hay más preguntas, pues yo le agradezco mucho a todos los que han estado en la clase, a todos los que se incluyeron enormemente. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada uno de ustedes. Seguimos con la clase el miércoles, la voy a tener que dar, no voy a poder los martes ya, la voy a tener que dar el miércoles. Entonces, el miércoles damos la inerrancia y ya luego el sábado comenzamos con la teología bíblica y vamos a hacer un recuento desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hasta Apocalipsis de la teología bíblica. Totalmente, para que ustedes vean esa armonía temática y ese desarrollo teológico sobre Dios. Así que seguimos para adelante. Muchísimas gracias a todos y la gracia del Señor Jesucristo. Gracias, Vivi. Ya ustedes saben, seguimos para adelante con Dios.